Buenos días, clase. Hoy veremos nuestro primer tema en este nivel de ministerio y el título de este tema es Jesús, siervo por excelencia. El texto para este tema es Juan 13 del 1 al 17 y Juan 13 del 1 al 17 nos dice: Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y bien dicen, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto este ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que aquel que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán los que sí lo ponen en práctica. Este texto nos habla acerca de la última cena, pero enfatiza en el momento del lavamiento de los pies, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y vamos a ver el contexto de este pasaje que vamos a estudiar. Vamos a mirar dónde se encontraba Jesús y sus discípulos. Y nos dice el texto de Lucas 22, del 8 al 12, que Jesús y sus discípulos se encontraban en Jerusalén, en el aposento alto, o sea, en un segundo piso. Y estaban allí, habían preparado con anticipación para preparar esta cena. Nos dice el texto que la cena ocurrió antes de la Pascua. En el primer versículo, la primera parte dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Y la Pascua era una celebración judía. Los judíos celebraban la Pascua recordando la salida de la esclavitud de Egipto. Lo que ocurrió en este tiempo que está relatado en Éxodo 12 es que Dios le dijo a Moisés que su pueblo matara un cordero y con la sangre de este cordero pintara los dinteles de la puerta para que cuando pasara el ángel de Dios, que iba a pasar matando a los primogénitos de cada casa, no entrara a matar los primogénitos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En eso tuvieron salvación, murieron los hijos de los egipcios, más los hijos del pueblo de Israel no murieron. Esa fue la salvación para ellos. Ellos pudieron salir, cruzar el Mar Rojo, andar por el desierto y todo esto. Ellos celebraban la salvación de la esclavitud. Hoy nosotros como cristianos celebramos la muerte y resurrección de Cristo. Él murió y resucitó en una celebración de Pascua, de los judíos. Pero Él es el Cordero que murió por nosotros y en el cual, y su sangre con la cual nos dio salvación es la que está en los dinteles de nuestra puerta. ¿Qué relata este texto? ¿Qué nos cuenta este texto? Pues nos cuenta que mientras Jesús cenaba, él se levantó, se quitó el manto y se ciñó una toalla. Echó agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Esto es, las acciones de este texto son esas, que Jesús se levantó de la mesa, estaban cenando
Se quitó el manto. Yo siempre he creído que él se quitó el manto quitándose su posición de rey y se ciñó la toalla poniéndose en posición de siervo. En el texto de Lucas 22-24 dice que esto ocurrió o esto lo hizo Jesús por una discusión que tuvieron sus discípulos. Ellos discutían en cuanto a quién era el mayor y quién era el menor entre ellos. Y pues el Señor les decía que el mayor siempre sería el que serviría. Es lo que relata este texto. Vamos a mirar acá en este texto también, podemos ver unas situaciones en cada personaje. Acá los personajes que encontramos es Jesús, Judas y Pedro. Aunque los discípulos estaban, ellos no intervinieron en este texto. Y Jesús, bueno, vemos que él sabía lo que sentía él, lo que vivía él, era que él sabía que él había llegado su tiempo, que él volvería al Padre, que sus discípulos lo iban a traicionar, lo iban a negar y abandonar. Pero a pesar de todas estas cosas, Él los amó hasta el fin, dice este texto en el versículo 1. Judas, en cambio, él ya lo había traicionado, dice en nuestro versículo 1 también. No, el versículo 2 dice que el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Él ya lo había traicionado, porque Judas vio que Jesús no era el rey que él estaba esperando. Él estaba esperando un rey como David y también estaba buscando ganancias materiales. Y al ver Judas, cuando María lavó los pies con el perfume de albastro, cuando echó el perfume de albastro sobre Jesús, era un perfume muy costoso, nos relata Juan 12, un perfume muy costoso. Judas se incomodó mucho, Judas Iscariote se incomodó, y esto es lo que dice aquí en el versículo del 4 al 6, dice, Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, que ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselos a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Esto es un relato hecho por Juan, por uno de los discípulos de Jesús, que estaba cerca siempre a Jesús. Entonces la intención de Judas o el propósito de Judas cuando seguía a Jesús era más bien él buscaba esas ganancias materiales, un interés personal en las ganancias materiales. Él no se había convertido al Señor, él estaba buscando cualquier otra cosa. Y al ver que Jesús no le daba prioridad a estas ganancias, a esta ofrenda, a la parte material, decidió venderlo. Lo vendió por 30 monedas. Ahí obtuvo la ganancia que él quería. Pedro, en cambio, no entendía lo que su maestro estaba haciendo, lavándole los pies. Pedro veía a su maestro, a Jesús como el maestro, como el Señor. Para él fue el que dijo que tú eres el Mesías. Él siempre reconoció el lugar de Jesús y para él en su mente era difícil entender por qué Jesús estaba lavando los pies, porque Jesús estaba poniéndose en una condición de siervo cuando él era el Señor de ellos. Y lo que ocurría era que en ese contexto de vida, en ese tiempo, la costumbre era esa, lavarle los pies a los visitantes. ¿Por qué lo hacían? Porque pues caminaban en un lugar arenoso. La península arábiga es un lugar más bien desértico, hay más desierto que cualquier otra cosa. Entonces pues era un lugar arenoso, si había llovido pues obvio se había mojado. Y su medio de transporte era caminando, no tenían otro transporte, o los camellos. Y ellos andaban en sandalias, obviamente, se les emporcaban los pies. La mesa, el comedor de ellos era muy bajito y se sentaban en el piso. Entonces, pues con más veras era necesario que sus pies estuvieran limpios. Y tenían como costumbre eso, lavarse los pies, lavarse las manos. Pero esa tarea la realizaban los esclavos de más bajo rango, nos cuenta la historia. Entonces Jesús se puso en la condición
de más bajo rango a lavarle los pies a ellos. Por eso para Pedro no era tan fácil ver estas situaciones, no podía entender que su maestro estuviera en esa posición, porque el contexto de ese tiempo era eso. Y el Señor fue claro en decir en Lucas 22 que para los ojos del mundo es más importante quien está sentado a la mesa y no quien sirve. Es igual que en nuestro contexto. Ahorita se ve, en este tiempo se ve a los que hacen aseo, a los que no tienen una profesión como tal, al que no se ha quemado las pestañas, al que no es un gerente de una empresa o tiene una posición en una oficina, como alguien menor, como alguien de menor rango. Pero en el Señor las cosas no son así. Eso es lo que Él nos está enseñando, que en el Señor las cosas son al contrario, porque Él está mostrándolo con su ejemplo. Él se sentó, Él se inclinó a lavar los pies de los discípulos. Y el Señor le dice a Pedro que si él no se dejaba lavar los pies, no podía ser su discípulo. Su discípulo tenía que entender lo que era el servicio, su discípulo tenía que servir y también tenía que dejarse servir, no solamente servir, sino permitir que seamos servidos también. Hay momentos en que vamos a servir y hay otros momentos en que tenemos que recibir. Cuando nosotros no recibimos, el servicio de otra persona, la ayuda de otra persona, el abrazo de otra persona, estamos siendo orgullosos. Nosotros también necesitamos, muchas veces vamos a ser nosotros quien levantemos el ánimo de otros, quien vayamos a hacer por otros, quien le llevemos un tinto a alguien, pero otras veces van a ser otras personas que lo van a hacer por nosotros. Entonces, por eso dice el Señor que nos lavemos los pies los unos a los otros y tenemos que acostumbrarnos a las dos cosas. En conclusión, Jesús en modo de enseñanza dice, pues si yo el maestro, el Señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Él es nuestro ejemplo, Él lo hizo para que nosotros lo hiciéramos. Jesús nunca enseñó diciendo, vayan ustedes y hagan, sino Él hacía para que para que los discípulos hicieran. Y ese es el modelo de liderazgo que Él nos ha enseñado a nosotros. Un liderazgo de servicio y un liderazgo que hace para que otros hagan. Entonces, si yo quiero enseñarle a las personas que están conmigo, a las que yo les estoy sirviendo sobre el servicio, yo tengo que hacer primero. Yo voy, hago, ellos miran y ya luego ellos van a hacer también. Pero primero tengo que hacerlo yo. Yo no puedo demandar algo de alguien que yo no he podido hacer o que yo no soy capaz de hacer. Y eso lo demostró el Señor acá. Porque el Señor no solamente lavó los pies y sirvió sanando y sirvió restaurando vidas y sirvió liberando de demonios y sirvió enseñando, sino que sirvió dando su vida por nosotros, en rescate por nosotros. Entonces Él sirvió en todo momento y con todo su ser. Y pues eso es lo que Él espera de nosotros. Jesús vivió una vida de servicio, siempre en posición de ayudar a otros. Y quería que los discípulos entendieran que de esto se trata la vida. Nuestra vida cristiana se trata de servir. Nuestra vida cristiana no es para que el Señor venga y haga milagros todo el tiempo, o para que el Señor nos prospere, o para que el Señor nos profetice cosas. No, nuestra vida en el Señor tiene que ver con el servicio, porque eso fue lo que Él hizo todo el tiempo. Servir, ayudar a otros. Una vida cristiana es una vida de servicio. Un seguidor es quien sigue los pasos y un discípulo es quien aprende del maestro. Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, nosotros tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Eso es un verdadero cristiano, el que hace lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo todo el tiempo fue servir. Servimos a Dios a través del servir al prójimo, porque pues a Dios no lo vemos, ¿cómo le vamos a servir a Él? Muchas personas critican este hecho. Pero es que ustedes están sirviendo a la iglesia, ustedes le están sirviendo al pastor, ustedes le están sirviendo a personas, a líderes y otras personas, pero no a Dios. Pero es que a Dios no lo vemos, ¿cómo le vamos a servir directamente a Él? Él puso a nuestro prójimo y la necesidad de nuestro prójimo para que nosotros sirvamos a Él a través del prójimo, o le sirvamos al prójimo le sirvamos a Él a través del prójimo.
El servicio se expresa en buenas obras que fueron preparadas de antemano, dice Efesios 2. Eso es lo que quiere el Señor, que hagamos buenas obras para con los otros. Dice la regla de oro en Mateo 7:12, hagamos a los demás lo que queremos que se nos haga a nosotros. De esto se trata este texto que hemos leído sobre el servicio. Y quería concluir explicándoles lo que significa este nivel nuestro tercer nivel, que tiene varios nombres, y entonces el primer nombre es propósito 1, porque es que Dios nos ha dado propósito. Cuando estuvimos en el nivel de membresía y en el nivel de madurez, era identidad. Nos estábamos identificando como hijos de Dios, como familia en Cristo, con la iglesia, los hábitos, con la palabra. Estábamos identificándonos con esta vida cristiana, pero este nivel habla de propósito, de que Dios nos dio un propósito a cada uno de nosotros. Y el propósito principal de nosotros es el ministerio, que significa servicio. Ministerio no es una posición, un rango allá, es que es el ministro de tal congregación, no. El ministro de tal congregación es el siervo, es el que debe lavarle los pies a los otros. En griego, la palabra ministro es diaconía, que significa servicio. El lema que tenemos para este nivel es: yo nací para servir, para eso fuimos creados, para servir, para imitar a nuestro Señor en el servicio. Nuestra tarea próxima de este primer tema está en el taller, una cartilla del discípulo que se les ha enviado al Classroom también, y vamos a desarrollarla. Tiene que ver toda con el servicio, con lo que hemos hablado. Entonces yo espero que estén bien. Dios los bendiga.